En la Argentina se están dando unos casos de desapariciones que dejan todo un camino de misterio. Los casos de Loan y de Lian son los ejemplos más cercanos y recientes que generaron un manto de incógnitas que me llaman la atención. Pero no son los únicos. En la Argentina cada tanto pasa que alguien desaparece en algún lugar remoto o lugar pobre, para nunca ser encontrado. Y vamos a hablar justamente de estos casos. Vamos a analizarlos en el video de hoy. Vamos a ver sus semejanzas, vamos a analizarlos y sobre todo vamos a especular de que si existe una banda, una organización criminal que opera en todo el país, que secuestra niños y adolescentes para la trata de personas, si son casos aislados, levantados por los medios nacionales haciendo todo un show mediático de los mismos, o si existe la posibilidad de que haya un secuestrador serial o varios entre nosotros y no se esté hablando del mismo. Quédense hasta el final del video para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo. Corría el año 2004 y la Argentina poco a poco estaba saliendo de la tragedia del 2001 y de la devaluación. El país tenía un nuevo presidente peronista y se creaba una de las primeras redes sociales, Taringa. El Perito Moreno rompía luego de 16 años y la Versuit sacaba la segunda parte de su disco Argentinidad al palo. En ese año también se produciría una de las tragedias más grandes del país, el desastre de Cromañón. Pero recuerdo un caso que se dio cuando tenía 11 años, cerca de mi ciudad. El famoso caso de Fernanda Aguirre, una casi adolescente que desapareció sin dejar rastro y que hasta el día de hoy no se sabe dónde está, marcando esa etapa de mi vida profundamente. ¿Por qué la marcó? Bueno, porque la viví desde cerca, vi los operativos, la noticia y las marchas que se hacían buscando esclarecer el tema. Yo ahora estoy caminando el mismo recorrido que Fernanda hizo antes que la secuestren. Y mientras los camino, pienso qué fue realmente lo que pasó. Según la investigación, según los medios, según lo que se dice, a Fernanda Aguirre la secuestra Miguel Ángel Encina con su sobrino. Eso es lo que dice la investigación. O al menos se habló de que el sobrino estaba metido durante el secuestro. Lo que sí se sabe es que Miguel Ángel Encina tenía que haber estado preso porque ella había asesinado a 2 personas. Justamente de las mismas formas, a 2 mujeres. Él las había violado y después las asesinó, dejando sus cuerpos, uno en el lugar de los hechos y el otro en una esquina cerca de la ciudad de Paraná, en un descampado. Miguel Ángel Encina estaba teniendo salidas transitorias para el trabajo. Ese día que jugaba la selección argentina, él se encontraba paseando con su mujer, María Chávez, y su sobrino. Vinieron al cementerio del Parque La Paz, para pasear. De ahí se volvieron y en el camino vieron a Fernanda Aguirre. No se sabe si trabajando dentro de la florería, porque la idea de Miguel Ángel Encina era saltar la florería, y fue detenido por María Chávez y el sobrino. Y se dice que Miguel Ángel Encina, cuando la ve a Fernanda, le dice al sobrino: va a ver lo que le va a pasar a esta. Acá, un poco gris, la llevan a la María Chávez hasta la casa y vuelven con el sobrino. Y es en el camino que se la encuentran a Fernanda Aguirre, que venía caminando por esta misma calle que estoy caminando yo. Y es ahí donde la secuestran, la llevan
supuestamente a un descampado cercano, y es ahí donde supuestamente la violan, y tengo entendido, según las investigaciones, lo más probable es que la hayan asesinado y hayan ocultado el cuerpo. Antes toda esta zona, como dije anteriormente, estaba todo descampado, esto era todo campo. Hoy en día, 20 años después, 21 años después casi, es un barrio. Se dice que a ella la llevan a un arroyo, la atan a un árbol, la encina le dice al sobrino que debutara con ella. Obviamente la niña desesperada no quería saber nada, y le informa justamente que le iban a dar plata, que la dejara, que le podían dar plata a los padres. Y es ahí donde Miguel busca a su mujer, ya ahí no se sabe qué pasó con el cuerpo, y piden un rescate justamente de 2.000 pesos, 2.500 pesos, 2.000 pesos. ¿Por qué? Justamente porque Fernanda les dijo que los padres tenían 2.000 pesos. En ese momento eran alrededor de 1.500, 1.600 dólares. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo del cambio. Después se lo llevan, esa plata la entregan en un lugar que se llama Puente de Hierro. Según la madre de Fernanda, la encina la entregó a una organización de trata de personas, y es ahí que escuché la primera vez la frase trata de personas. Como dije, en ese momento no se hablaba mucho de lo que era la trata de personas, no se sabía muy bien qué significaba trata de personas, y la Argentina no tenía ninguna legislación con respecto en ese sentido. Que a partir de ese caso, y junto al de Marita Verón, otro caso histórico en la Argentina, se empiezan a hablar justamente de que había una organización de trata de personas en el país. En los últimos 5 años, Argentina registró 8.744 denuncias sobre trata de personas a través de la línea 145, con una llamada cada 5 horas en promedio. Las provincias con mayor tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza, seguida por Tierra del Fuego y Río Negro. El delito más reportado es la explotación sexual, con un 49%, seguido del trabajo forzoso, con un 21%. Las denuncias por explotación sexual han disminuido, mientras que las de trabajo forzoso han aumentado un 32%. Atribuible al incremento de los flujos migratorios y las condiciones de vulnerabilidad laboral. Las mujeres son las principales víctimas, representando el 50% de las denuncias, porcentaje que aumenta al 80% cuando se consideran solo los casos con género identificado. Aunque hubo 8.744 llamadas y 5.986 rescates en 5 años, solo se dictaron 214 sentencias, beneficiando a 805 víctimas. A pesar de que Argentina es uno de los países con mejor legislación contra la trata, la falta de presupuesto y la escasez de recursos siguen siendo desafíos claves en la lucha contra este delito. Si el video te está gustando, si el tema te gusta, por favor no te olvides de comentar abajo qué pensás cuando termine el video o cuando lo estés viendo de lo que estoy hablando. No te olvides también de suscribirte al canal, porque me va a ayudar una banda. Voy a ir mejorando el contenido y voy a hablar de otros temas a medida que la gente venga llegando, a medida que la gente vaya llegando al canal. Y además, si querés conocer mi fotografía, te invito a que me sigas en Instagram, te voy a dejar el link abajo, no te olvides, para ver mi contenido fotográfico que genero cada tanto. Te espero ahí. Además, si querés comunicarte conmigo, darme ideas, consejos o putearme por ahí, estás más que invitado a que lo hagas. La Argentina del 2004 fue una Argentina bastante convulsionada. En ese momento, Argentina, como dije anteriormente, estaba saliendo de la crisis económica generada producto de la devaluación y de los desmanejos económicos muy conocidos en nuestro país. Aparte del caso de Fernanda Aguirre, se empezaron a ver otro tipo de secuestros. Al principio, a finales del 90 y a finales del 2000 se empezaron a ver otro tipo de secuestros.
secuestros extorsivos o comúnmente conocidos como los secuestros express. Uno de los casos más emblemáticos, que inclusive hasta hoy en día se sigue hablando, es el caso de Axel Blomberg, un joven de 27 años que iba a la casa de la novia y fue abordado en el camino por una banda delictiva que lo secuestró durante alrededor de una semana para pedirle rescate a su padre. Cuando pagan al rescate, lamentablemente fue en vano, porque los captores decidieron asesinarlo. Esto movilizó al país y generó todo un movimiento que reclamaba por la inseguridad de ese momento. Argentina estaba devastada por la crisis económica y la población, justamente sufriendo esta crisis, en muchos casos buscaban formas de generar dinero ilícitamente. Hay muchos casos muy famosos y hay casos de famosos. Uno de los más conocidos, por así decirlo, puede ser el caso de Mauricio Macri. Sí, el expresidente de la República fue secuestrado durante 12 días dentro de un ataúd. Los padres de Mauricio Macri, o el padre de Mauricio Macri, pagó alrededor de $7 millones para que lo liberaran, allá por el 91. Después la hermana menor de Macri, donde se pagó alrededor de $750.000 por su rescate. También se dieron casos como el papá de Pablo Echarri, que trabajaba vendiendo diarios en una esquina, pero al ser hijo de un famoso, y en ese momento Pablo Echarri estaba explotando, sufrió también este tipo de secuestros. También el hermano que jugaba en Platense de Juan Román Riquelme, también lo secuestraron. Todos en esa época, el Pablo Echarri en el 2002, al hermano de Riquelme también en esa época. Entonces la Argentina estaba sufriendo el caso de los secuestros. Pero ahora, ¿existe un secuestrador serial en el país? Sí, se llama Maximiliano Rodrigo Peñaflor, alias el Pachu. Este tipo trabajaba con una banda que operaba con fusiles de asalto FAL. Lo que hacían era secuestrar a personas de alto ingreso, clase media y gente famosa. Se lo conoce a él por estar involucrado en el secuestro del papá de Pablo Echarri. Este tipo tenía que haber estado en cana mucho tiempo, pero allá por el 2016, como la justicia siempre hace, lo libera por buena conducta. Una vez liberado, ¿qué hace? Inmediatamente comienza a secuestrar hasta que es recapturado y hoy en día está en prisión. Este es uno de los casos más emblemáticos de secuestradores seriales en la Argentina. También, si nos remontamos unos 30, 40 años atrás, en los años 80, podemos hablar del clan Pucho, la banda de los Pucho, que eran justamente una familia que secuestraba personas de las mismas características, con plata, dentro de su ámbito, para pedir un rescate y luego asesinarlos y no entregar el cuerpo. Estos casos fueron revolucionarios en la Argentina porque provocaron toda una movilización masiva. Creo que una de las grandes marchas que hubo en el país de esa época fue justamente para pedir justicia por Axel Blomberg, y eso cambió muchas leyes que permitieron hoy frenar esas bandas delictivas que aún siguen presentes, pero que se dan cada tanto. Existen varias bandas, como por ejemplo la banda de La Cuarentena, que fue muy famosa en Buenos Aires porque se encargaban de secuestrar a personas, pedir rescate y liberarlos a las 6 horas, utilizando barbijos para que no se los reconozcan. Siguen existiendo los secuestros virtuales o extorsivos, que son gente que te llama diciendo que secuestraron a un familiar, te piden plata y al tiempo te das cuenta que no secuestraron a nadie de tu familia, solamente que son secuestros virtuales, digamos, mentirosos. Y esos son los casos que marcaron también la época del 2004, 2000 y mediados de la década del 2000. La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, UFESE, a cargo del fiscal federal Santiago Markevich, presentó un informe sobre este tipo de delitos cometidos en la Argentina entre 2016 y 2022. El documento analiza las particularidades, modalidades de ejecución, evolución y tendencia de los casos. Aborda datos de más de 650 hechos registrados a lo largo de estos 6 años. En primer lugar, la UFESE señaló que la abrumadora mayoría de los secuestros extorsivos en los que se ha intervenido a partir del 2016 fueron secuestros de corta duración, aquellos comúnmente llamados express. En general, no superan las 6 horas. Las bandas, además, actúan sin planificación previa. A las víctimas las interceptan en la vía pública y antes se fijan, por ejemplo, en los vehículos en los que circulan, tomando eso como parámetro de que ellos o sus familiares podrían contar con medios para afrontar el pago del rescate.
Son grupos poco sofisticados o con alto grado de improvisación, añade el informe, con antecedentes en robos, hurtos, portación ilegítima de armas y otros delitos. El primer llamado extorsivo se hace inmediatamente después de la captación y pocas veces todo finaliza de la manera que pretenden. La precariedad y la celeridad para lograr sus beneficios económicos implica que el rescate cobrado sea escaso y que no se llegue a cobrar. Ahora bien, existen unos casos, como dije anteriormente al comienzo de este video, que me llaman poderosamente la atención. Y creo que vamos a concordar con esto. Son los casos de Loan, Lian, Sofía Herrera, Guadalupe Lucero, que fue un caso también muy conocido. Son casos de niños que desaparecen en lugares remotos. Por ejemplo, empecemos con el caso de Sofía Herrera. Ella desaparece cerca de un camping, cuando los padres la llevaron a ella a hacer un camping y desaparece en ese lugar. Se dice que hubo un niño que vio a alguien que la hizo subir un auto y se la llevó. Se habló de justamente trata de personas, se habló de un ajuste de cuenta, se hablaron de que se perdió en el monte, se dijeron miles y millones de cosas. Pero hoy en día nada es certero. Todavía sigue desaparecida Sofía Herrera. El caso de Guadalupe Lucero en San Luis, caso que ocurrió en el 2001, en 2021, más reciente. El caso de Sofía Herrera fue en el 2008, Lucero fue en 2021. Una chica que estaba jugando con sus amigos y sus hermanas en un descampado también. Dice que la pelota se pierde o que ella va a buscar las pelotas porque están jugando a la pelota. ¡Pumba! Desapareció. Nunca más se la volvió a ver. Nunca más se supo nada de ella hasta hoy en día. Se habló de un secuestro extorsivo, de un ajuste de cuentas, de una trata de personas, de una organización que se dedicaba a la trata de personas, pero de vuelta, nada. Y del caso de Guadalupe Lucero nos venimos para el 2024, en donde conocemos a Loan, el caso de Loan, otro niño que desaparece en un lugar remoto, en un lugar pobre, que nunca más se supo nada de él. Se habló de trata, se habló de ajustes de cuenta, se habló de un accidente en donde uno de los integrantes de la reunión familiar que estaban teniendo sale con la camioneta borracho, choca al niño y dice que lo esconden al niño, lo dejan en algún lugar para que no se sepa en dónde está. Entonces, ese caso también llama la atención porque no se sabe nada, pero nada de lo que pasó con el niño. En un siglo en donde está todo conectado con la digitalización y la tecnología, entonces es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Y ahora, oh casualidad, hace unas semanas atrás, pasa exactamente lo mismo con otro chico que se llama Lian, en la provincia de Córdoba, en un lugar remoto, en donde no hay nadie, en una familia pobre. Como pasó con los 3 o 4 casos anteriores. Lo mismo, desaparecieron, no hay nada. Y esto es la especulación mía, ¿no? ¿Existe una organización que está secuestrando niños en todo el país y lo está haciendo solo o con la ayuda de las autoridades? ¿O hay alguien que va viajando por todo el país secuestrando a estos niños y no dejando rastros para nada? Hay que entrar en detalle de cada caso, ¿no? A grosso modo, el caso de Sofía Herrera, lo mismo, en un lugar descampado, en un camping, cerca de la frontera con Chile, la niña desaparece, nadie sabe nada. Fue un secuestro, se perdió, se murió, no se sabe nada. Caso de Guadalupe, lo mismo, en un lugar descampado, cerca de un barrio de clase baja, de una familia clase baja media, lo mismo. No se sabe nada de la pendeja. Y ahora, disculpen lo de la pendeja, es natural que me salga así. Y ahora, con Lian y Loan, exactamente lo mismo. Los dos, aparte de que tienen un nombre similar, los dos de una familia muy marginal y en lugares remotos. Deja mucho que pensar, ¿no? Si te pones a pensar esas características. ¿Habrá alguien que tendrá alguna enfermedad o está mal o es el demonio que está buscando niños para secuestrar y quién sabe qué hacer? ¿Es una banda de secuestradores, de trata de personas que busca niños para poder vender en el mercado sexual? ¿O se tratan solamente de casos aislados que nada tienen que ver unos al otro y que solamente son mediatizados debido a que en Buenos Aires
se interesan mucho en el tema y hacen todo del tema un show. Comenten abajo realmente qué es lo que creen ustedes. Compartan conmigo porque realmente quiero escuchar esto, quiero compartir con ustedes mi opinión y quiero que ustedes compartan conmigo su opinión, así que no se olviden de comentar abajo.